Señoras y Bien, señores, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos, como siempre, es un honor para nosotros estar compartiendo un espacio totalmente académico. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es el manejo integrado de plagas y enfermedades en especies forestales de importancia económica. Para ello hemos invitado al ingeniero forestal Alfonso Reati Moscoso. Es ingeniero con alta experiencia y trayectoria profesional en el manejo de estos temas muy importantes y el día de hoy va a estar con nosotros compartiendo sus experiencias. Él ha dictado diversas ponencias en manejo de plagas de plantaciones forestales en diversas empresas públicas y privadas. Es un ingeniero con bastante conocimiento en entomología forestal en el Perú. Ha sido capacitado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina, investigador asociado del Centro para la Ornitología y la Biodiversidad, evaluador de daños y propuestas para el plan de manejo de plagas del árbol del Centro de Recreación Privado Nuevo San Andrés del distrito San Pedro de Mala. En fin, tiene bastante trayectoria, como le dije hace un rato, y el día de hoy va a volcar sus conocimientos y experiencias con cada uno de ustedes. Entonces les damos la cordial bienvenida una vez más a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Este es un espacio académico totalmente gratuito que siempre acostumbramos a hacer. También suplicamos a cada uno de los participantes que compartan esta transmisión a fin de que llegue a muchas más personas. El objetivo de estos espacios académicos es fortalecer el sector agrario. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de los que se van conectando a través de nuestras redes sociales y ya voy a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Alfonso Reategui. Ingeniero, muy buenas noches. buenas noches. Adelante, por favor, le Mucho escuchamos. gusto. Bien, muchas gracias por la presentación. Gracias por esa oportunidad. Entonces, vamos a iniciar esta presentación. Bien, vamos a hacer una breve introducción al tema. Eh, Recordemos que esa exposición está programada para unos 60 minutos aproximadamente, o un poco más. Bien. En el Perú tenemos, hacia el 2016, poco más de 40.000 hectáreas de plantaciones forestales y se han establecido con diferentes fines, como para restaurar zonas degradadas, para para insertarse en el mercado de bonos de captura de carbono. Tenemos algunas instituciones, entre las cuales destaco en especial el CERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es la entidad normativa en el campo forestal en nuestro país, y el SENASA, que es la institución que regula todo el manejo de las plagas a nivel agrícola, forestal y pecuario en el Perú. Bien, las principales especies nativas plantadas en nuestro país son principalmente en zonas próximas al bosque húmedo tropical, y vamos a destacar también algunas especies de la región alto andina. Por ejemplo, tenemos el tornillo, la bolaina. Aquí presentamos los nombres científicos de estas especies. La bolaina, Gosuma clinita y la capirona, Calipophyllum sprucianum, son especies de rápido crecimiento, de aproximadamente 7-8 años la primera y la segunda de 10 a 15 años. Las demás son especies que ya sobrepasan los 20 años para producir madera. Recordemos que las especies forestales que podemos plantar, si bien
lo más común o más frecuente es la producción de madera, ya sea con fines industriales o en plantaciones comunitarias como para la producción de leña. Eh, no siempre el objetivo es dar un producto en sí, como mencionaba inicialmente. ah, los mercados de captura de carbono están creciendo, en lo cual lo que se hace es una empresa o una comunidad con una plantación, pues puede recibir un certificado de alguna entidad internacional, eh, de acuerdo a estimaciones, cálculos, cuánto carbono están extrayendo de la atmósfera, y una empresa extranjera puede financiar el mantenimiento una vez que se alcanzan algunos estándares mínimos. La Budleja o Budleya coreácea, el coye o quichuardel y nuestra serranía, la tara, Sapinea espinosa y el aliso, Alunja cuminata, son especies forestales muy promisorias, eh, y, pero quiero indicar que desafortunadamente eh, el asunto de las plantaciones forestales se ha volcado mayormente hacia la selva de nuestro país. Y en ese sentido, si bien se han hecho investigaciones importantes a nivel de costa, sierra y selva, pues, digamos, los volúmenes o la superficie plantada radica principalmente en nuestra selva, y en ese sentido hace falta mayor investigación y un mayor establecimiento de especies especialmente nativas en los valles interandinos. En la costa eh, podemos destacar que se ha hecho mayormente el uso de especies forestales con fines ornamentales. Bien, y en las especies forestales exóticas que se han introducido tanto especialmente en la sierra, son diferentes especies de pino, eh, de eucalipto. El pino principalmente traído de Norteamérica y Europa. El eucalipto proviene de Oceanía, Australia y las vecinas, y la tiga que proviene del Asia. Bien, ahora, y estas especies tienen diversos agentes dañinos, como principalmente insectos y otros artrópodos, como ácaros de las hojas, algunos patógenos, entre los que destacan hongos y nemátodos, que son gusanos microscópicos, y también las plantaciones pueden ser seriamente dañadas, especialmente en sus primeras fases de desarrollo, cuando las malezas son excesivas. Bien, pero quiero mencionar que según algunos investigadores y según algunas organizaciones internacionales como la FAO, eh, consideran como plaga, o sea, de acuerdo digamos, a la orientación, algunos especialistas consideran que plagas se refieren a insectos y enfermedades a patógenos, ¿de acuerdo? Eh, yo comparto esta definición, pero eh, hay algunos aspectos en común a ambos, digamos, grupos de seres vivos, de agentes dañinos biológicos que pueden hacer daño a las plantaciones forestales. Ahora, entonces, una plaga, digamos, o una enfermedad llega a ser tal cuando alcanza un nivel de daño económico, es decir, un insecto o un agente patógeno atacando algunos árboles plantados, no necesariamente si hacen un daño, vamos a decir, despreciable o en pocos individuos, en pocos árboles, puede ser que no requieran todavía un control. No llega, digamos, a ser una plaga. Entonces, pero sí es que quiere un monitoreo
para poder decidir cuándo es el momento de empezar a hacer un control, ¿de acuerdo? A veces, lo que podemos gastar en controlar a un insecto o a un hongo, por ejemplo, sería, digamos, más caro que digamos, el daño en sí que está generando el insecto o el agente perjudicial. No vale la pena hacer un control todavía, ¿no? Bien, para poder hacer un buen manejo integrado, necesitamos conocer algunos aspectos económicos, perdón, algunos aspectos ecológicos de las diferentes especies de plagas o patógenos que generan enfermedades. Entonces, eh, como estaba mencionando, hay un daño económico que debemos observar una vez alcanzado el umbral de tratamiento. Antes de llegar al nivel de daño económico ya necesitamos hacer un control. Bien, y en las diferentes especies forestales, así de la misma manera que en las especies agrícolas encontramos plagas claves a las que se presentan de todas maneras, algunas todo el año y otras en forma estacional, pero podemos prever que antes de antes de implementar la plantación, que vamos a tener ciertas plagas, no son las plagas claves, bueno, las que vamos a luchar de todas maneras si plantamos una determinada especie forestal. Plagas ocasionales que podrían presentarse de repente en algunos años o eventualmente, y las otras, las plagas potenciales que suelen estar presentes en una plantación, pero generan un daño despreciable. Bien, entonces, y aquí vemos estos gráficos de cada una de las tres según la variación de la densidad poblacional de cada una de ellas. Bien, entonces, algunas plagas se presentan estacionalmente. Necesitamos hacer un muestreo de las plagas para poder, o de los patógenos, para poder conocer su ecología y poder mejorar la forma que vamos a hacer, que vamos a utilizar, los medios que vamos a utilizar para hacer un buen manejo. Bien, entonces lo que vamos a evaluar es la densidad poblacional de los insectos o del daño que hacen los patógenos. ¿Bien? Como por ejemplo, cuántas larvas por metro se presentan, o cuántos, por ejemplo, cuántos ácaros por hoja, algo de esa manera. Hacer un censo es imposible y hay que hacer, digamos, solo un muestreo y para poder conocer el estado de diseminación de la plaga. ¿Bien? En nuestro país, las especies forestales de mayor importancia económica están a nivel de lo que son las plantaciones forestales. Bien, las especies ornamentales que algunas pueden presentar diferentes plagas a nivel, por ejemplo, a nivel de Lima metropolitana, son las municipalidades las encargadas de hacer el control, que por lo general es un control químico, ya que suelen ser especies o árboles que están muy separados unos de otros, no un macizo como sería una plantación forestal, y en ese sentido, una vez que se presentan plagas claves del arbolado, es necesario hacer un control rápido. En una plantación se puede hacer un control, un manejo integrado propiamente dicho, y vamos a entrar a este tema. Bien, entonces tenemos que hacer una evaluación del daño de
de los insectos o bien de los patógenos. Entre los principales daños ocasionados por los insectos, esto, podemos ver insectos defoliadores como orugas, miradores de hojas, larvas de diferentes grupos de insectos, algunos insectos como la mosca blanca o pulgones chupadores de savia, algunas parientes de las cigarritas como los cílidos o algunas moscas que generan agallas en las hojas, eh, coleópteros descortezadores, arenadores del tronco que a veces no se aprecian a simple vista y dejan algunos orificios de salida, como este marcado. Y vemos que en una parcela, en una plantación, a veces cuando los daños se hacen muy severos se pueden apreciar desde una gran distancia. Bien, ahora, estos diferentes grupos de daños que son los principales que podemos observar en los árboles a nivel de una plantación, pues lo importante o lo serio es cuando la densidad poblacional de los insectos es elevada. De esta forma, con una alta intensidad, puede ponerse en peligro toda una plantación, ¿no? De hectáreas y hectáreas. Entonces, en este sentido es necesario hacer un control en las fases iniciales, conocer, estudiar al enemigo que vamos a controlar. Bien, es necesario tener para esto la persona encargada de hacer el control o el manejo de las plagas tiene que conocer bien de estos temas, ¿bien? Entre los principales daños causados por hongos, pues vemos la mancha foliar y la roya que disminuyen la capacidad productiva de las hojas para alimentar a los árboles. Recordemos que las plantas y los árboles se alimentan de lo que fabrican, los alimentos que fabrican en las hojas. La chupadera fungosa, que es un hongo que destruye principalmente las plántulas en los viveros. El mildiu, que es una mancha blanca o gris polvorienta, con efectos similares a la mancha foliar, la roya, y los cancros o antragnosis, que son como tumores en los árboles, en los troncos, que algunas especies toleran esto, pero los árboles se debilitan con la presencia de este daño. Todo árbol débil se vuelve susceptible al daño de otros insectos o patógenos. Bien, los gusanos microscópicos denominados nemátodos, como los que atacan las raíces de esa especie de tabebuya o una especie de tahuarí de nuestra selva, que ha sido atacado por el nemátodo Meloidogyne sp, que produce una especie de bulbos o agallas globulares en las raíces y puede llegar a matar a los árboles de tabebuya. Este pino atacado por el nemátodo Bursaphelenchus xylophilus, este es el nemato, digamos, más severo que tiene un vector que es un coleóptero. El coleóptero ya ha sido registrado en el Perú, pero si bien no está confirmada la presencia del nemátodo que genera el decaimiento súbito del pino, siendo que en algunas regiones de nuestro país hay bastante pino, como en Cajamarca, es posible que, o sea, parece que no se ha hecho un buen trabajo cuarentenario en esto y para evitar el ingreso del vector. Esperemos que se esté monitoreando al nivel del SENASA a Feldengus, ya que puede convertirse en una plaga muy severa del pino. Bien,
Entonces, vamos a ver entonces el manejo integrado de plagas y enfermedades, cuáles son las principales consideraciones eh, que debemos tener. Debemos conocer tres cosas fundamentales. La especie forestal y su ecología, sea que es una especie nativa o perdón, introducida. Tenemos que conocer la biología y la ecología del agente perjudicial, sea insecto o patógeno, y las características ambientales de la zona en que está establecida la plantación. Porque tanto los árboles plantados como los agentes dañinos van a interactuar, digamos, van a ser influenciados por las condiciones, por ejemplo, de precipitación, lluvias, granizo, etcétera, el agua disponible en el suelo, o sea, de la napa freática o de riego, las temperaturas en las diferentes estaciones, el fotoperíodo, que es las horas de luz del día, que varían también en las diferentes épocas del año, y todos estos aspectos van a influir, por ejemplo, si el árbol sea, que sea tornillo, cedro, tal, etcétera, va a tener un buen vigor. Si está bien manejado, si está en un estado fitosanitario eh, bastante satisfactorio, digamos, un árbol con un buen estado fitosanitario va a resistir mucho mejor a las plagas o enfermedades. Por ejemplo, un árbol o una plantación que en una región que está pasando por sequía, pues en este caso, en el caso que se presente una sequía, los árboles, incluso sean plantados o sean, digamos, una zona silvestre, a consecuencia de la sequía, ¿no? Van a sufrir un estrés hídrico por falta de agua y eh, eso puede traer como consecuencia que en caso aparezcan o en caso estén presentes ya algunos insectos o hongos dañinos, van a hacer un daño bastante mayor. En especial, las sequías favorecen más el desarrollo de los insectos dañinos. Y, por ejemplo, en el caso de exceso de humedad, esto favorece más bien el desarrollo de los hongos dañinos, de los hongos fitopatógenos. Entonces, por ejemplo, en un vivero es necesario hacer un riego no por inundación, sino por aspersión o en forma manual en las camas de almácigo para prevenir un exceso de humedad que puede favorecer realmente favorece la proliferación de los hongos, que pueden matar a las plántulas cuando son muy pequeñas y de esta forma perjudicando seriamente el trabajo de la producción de plantones en un vivero forestal, ¿no? Bien, entonces, principios para el manejo integrado de plagas, que también se aplica para lo que es enfermedades, la evasión, digamos, de una manera poner alguna barrera o, digamos, temporal, como por ejemplo plantar en determinadas épocas del año o de repente eh, en algunos viveros, invernaderos, etcétera, para que las plagas potenciales no entren en contacto con la especie plantada o que se proyecta plantar. Eh, de igual forma, la exclusión, evitar el ingreso de la plaga o patógeno en los lugares donde no están presentes. En ese caso es necesario hacer un monitoreo para impedir que plagas conocidas lleguen al lugar donde se va a realizar la plantación. Erradicación, una vez presentada la plaga o enfermedad, pues hay que hacer hay, hay que reducir, eliminar, inactivar o destruir al agente dañino.
Protección, evitar el ataque de infección mediante barreras físicas, químicas o biológicas. Y la resistencia, por ejemplo, para lo que es utilizar variedades o cultivares genéticamente resistentes, y la terapia en medidas curativas para eliminar el plaga patógeno una vez que se ha presentado. Bien. Para los medios o métodos principales que conforman el manejo integrado de plagas de insectos son los siguientes. Por supuesto, cada uno de estos es un tema bastante amplio, pero vamos a mencionarlos rápidamente. El control cultural es a través de las medidas de las labores silviculturales, como por ejemplo el riego, las podas, la fertilización, o digamos, por ejemplo, podemos utilizar plantas acompañantes, especies acompañantes de la especie principal plantada, como alguna leguminosa, que incorpore nitrógeno al suelo para favorecer el buen estado fitosanitario de los árboles que conformen la plantación. No son las actividades culturales, nos ayudan a prevenir el desarrollo de las plagas. ¿Bien? Si, por ejemplo, queremos decidir en una región qué especie vamos a plantar, podemos de antemano decidir no plantar una que se sabe tiene plagas severas y podemos buscar otra, y eso puede abaratar los costos, ¿sí? Puede ser más rentable, más costosa la plantación. Control mecánico, por ejemplo, es a través de barreras, a través de trampas, de caída, por ejemplo. Control físico puede hacerse, por ejemplo, en algunas zonas se puede poner trampas de luz, por ejemplo, para capturar polillas que si sabemos que sus larvas se pueden alimentar de las hojas. Si llegado al estado adulto, podemos utilizar trampas de luz para capturar a las polillas. ¿Bien? El control etológico incide en el comportamiento de los insectos, como por ejemplo, se puede poner trampas con feromonas, trampas con atrayentes químicos para capturar a los insectos. ¿Bien? El control biológico, quizás el más amplio, el más conocido de estos métodos de control, es el uso, el aprovechar enemigos naturales, sean insectos o hongos entomopatógenos, hongos que enferman a los insectos, o incluso bacterias, existen también bacterias que enferman y matan plagas y que muy bien pueden ser utilizadas como Bacillus thuringiensis, etc. Se utilizan microavispas y se alimentan de ciertas plagas como hemípteros, que esas hongos, crisopas también, que en su fase larvaria se alimentan de diferentes plagas de las hojas, y así es un tema bastante amplio. El control químico se recomienda usar solamente como última alternativa, porque trae algunas consecuencias bastante serias. Aparte de que contamine el ambiente, y lo que digamos sería lo primero, contamina el ambiente. Si no se aplica con el equipo de protección adecuado, puede ser muy dañino para el aplicador, y desde el punto de vista económico, el control químico tiene el serio defecto que si nosotros aplicamos continuamente un mismo insecticida, un plaguicida para controlar a una especie, a una plaga determinada, en unas cuantas generaciones de la plaga, esta va a desarrollar resistencia. Eso quiere decir que cada vez va a ser necesario aplicar dosis mayores de plaguicida hasta que simplemente tenemos que aplicar un nuevo plaguicida porque el que utilizábamos ya no le hace efecto. Y eso se ha visto en muchas plagas, tanto a nivel agrícola como forestal. Es por eso que el manejo integrado de plagas significa
todas las formas posibles que dispongamos para hacer un control. Necesitamos integrarlas, de ahí viene el nombre. Y en cuanto al control químico, es necesario que sea la última alternativa, ya que cuando hay que hacer un control rápido, por ejemplo, para el control de langostas, está bien justificado. De lo contrario, podemos, podemos cotejar el control químico para una fase más severa. Además, los plaguicidas matan a toda clase de insectos, incluso los insectos benéficos. Bien, entonces es mejor, se puede abaratar bastante los costos haciendo un manejo integrado y no descansar, poner todo el control confiar solo en el control químico. Y bueno, el control legal es a través de cuarentenas que realiza el gobierno. ¿Sí? Bien, de igual forma, los nematodos tienen, por ejemplo, también un control físico que consiste más en la desinfección de los sustratos. En el caso, la mayor parte de los nematodos de importancia forestal están más, digamos, a nivel de lo que son viveros, ¿de acuerdo? Más radican al nivel de los viveros. Y el pino, pues no, si bien están reportados como más a nivel potencial en el Perú, aún no son, digamos, serias plagas en nuestro país. Eventualmente se pueden requerir también un control químico y un control cultural a través de diferentes actividades. Siempre es necesario hacer, digamos, todos los medios antes de hacer un control químico, porque el control químico a la larga va a generar que los costos de control se eleven y justamente buscamos disminuir digamos, los gastos que podamos en los que podamos incurrir en el control. De la misma manera, para las enfermedades, podemos mencionar prevención, saneamiento y eliminación. En el caso de las enfermedades, especialmente para el campo forestal, hay que confiar mucho en lo que es la prevención, ya que una vez que una planta, que un árbol está con un problema de hongos, hay que eliminar la parte afectada. ¿No? A nivel de vivero se pueden hacer algunas aplicaciones de fungicida, pero en un árbol ya desarrollado hay que retirar, hay que, por ejemplo, hacer podas para cortar las hojas o ramas dañadas. Bueno, eventualmente se puede hacer mejorar las condiciones del suelo para darle mayor vigor al árbol. Eventualmente se puede hacer control biológico de algunos vectores, por ejemplo, algunos escarabajos que por ejemplo, los escarabajos descortezadores transmiten el hongo llamado ambrosía que mancha de azul la madera. No afecta la mecánica de la madera, pero la madera se deprecia. Y eventualmente puede ayudar en el control biológico. Control químico, a utilizar cultivares o especies resistentes, adelgazamiento o raleo para bajar la densidad de una plantación y prevenir la diseminación, la mayor diseminación de los hongos, o retraso en la repoblación forestal, es algo similar a lo que es la rotación de cultivos para descomponer o destruir los focos. Bien, entonces ahora entramos ya a lo que es la parte central de la exposición del día de hoy, manejo integrado de plagas y enfermedades de las principales especies forestales plantadas en el Perú. Bien, principalmente en lo que son las plantaciones. Bien, el coye es una especie, bueno, es una loganeácea, o Buleia coriácea, no está reportadas serias plagas
bueno, tiene algunas plagas, pero en este hace falta mayor investigación, ¿bien? Tiene, por ejemplo, Tricogonia costata, que es un cicadélido, que es una plaga potencial, ¿bien? Una plaga bastante seria de una especie de, de nuestra serranía es, la que ataca, es un cerambícido que ataca a la lis o Almus acuminata. Bien, Eurysthera sórdida es este coleóptero de antenas largas, cerambícido, que sus larvas, como en la letra B, barrenan la madera viva o en los árboles también madera muerta, eh, en los árboles en pie, ¿de acuerdo? Y eventualmente pueden ocasionar la marchitez del follaje. Aquí en la letra C observamos una pupa, que es la fase intermedia de transformación de la larva al adulto. Eh, para controlar eh, a esta plaga, se recomienda destruir el material infestado. Se puede aplicar trampas de caída para los adultos de igual forma. La dificultad de controlar este tipo de insectos en general es que se o esconden debajo de la corteza. Y bueno, en general, las larvas no es posible, digamos, controlar, salvo que en algunas plantaciones de otras especies se ha observado que ante un barrenador del tronco, eh, cabe extraer las larvas con herramientas, es decir, tirar un poco de corteza eh, pero no es posible, digamos, en todas las especies, eh, de, dar con el lugar exacto que ocupa la larva, ¿de acuerdo? En el caso de Eurysthera sórdida, digamos, a nivel de plantación, había que destruir el material infestado. Aquí más tendríamos que hacer, digamos, una prevención o hacer un monitoreo desde las fases iniciales de desarrollo de los árboles en campo. Y en general hace falta mayor investigación. Algunos, para controlar este insecto, algunos microorganismos fitopatógenos como los hongos del género Beauveria pueden ser, un buen medio, pero en el caso de esta especie, ya que se esconde bajo la corteza, aquí se podría aplicar trampas de luz, por ejemplo. Eso sería interesante. Bien, pero hace falta mayor investigación. La tara, Calcalpinia spinosa, pues de las especies que los valles interaninos presentan una gran cantidad de agentes dañinos, aunque no están todavía eh, eh, completamente estudiados. Bien, así tenemos, por ejemplo, pulgones y otros hemípteros como querezas, la quereza canalada de los cítricos, Listeria purchasi, que es una plaga bastante severa, que se puede combatir con control biológico, ¿bien? La mosca minadora quiere muchas veces un control químico, es de bastante utilidad para hacer el control. Las hormigas coqui, que son las hormigas cortadoras de hoja, para controlar esta plaga, hay que buscar los nidos que suelen estar un poco alejados de la zona donde están causando daño
Y aquí se requiere hacer una destrucción. Un buen método es poniendo cebos fungicidas, perdón, cebos formicidas que de los que van a atraer a las hormigas y van a introducirlo a sus hormigueros y los van a destruir. Y, y de esa manera tenemos que hacer que mueran las hormigas al interior de sus nidos para que dejen de causar daño. ¿Bien? La arañita roja, que es un ácaro, que Tyrannicus urticae, se puede combatir con control biológico, por ejemplo, con hisopas, ácaros depredadores y otros. Bien, el perforador y barrenador de los tallos, Spodoptera TSP, puede requerir esto un insecticida biosistémico. De igual forma, bien, el perforador de las vainas, el otro TSP, los salivazos, que son cercópidos, se controlan principalmente con control químico. Eventualmente también se ha reportado a algunos mamíferos que pueden atacarse seriamente a las plántulas de la tara. ¿Bien? Algunas enfermedades que presenta esta... perdón, el perforador de las vainas se puede combatir mediante control químico. ¿Bien? La oidiosis requiere, en general, como mencionábamos, la oidiosis que ataca a las hojas debe extirparse, digamos, extraerse el material atacado. Y esto, para el caso de la chupadera fungosa, se requiere un fuerte trabajo de prevención a nivel de lo que son viveros. Bien, la chupadera fungosa, recordemos que las chupaderas en general son diferentes grupos de hongos que destruyen las plántulas en las camas de almácigo. Y la fumagina, que es un hongo que es como una película negra que se forma en el embés o sobre el haz de las hojas, en general se previene combatiendo a los hemípteros como el pulgón negro y las querezas, que en sus excreciones, en sus secreciones que son bastante azucaradas, es donde crece este hongo llamado fumagina. Y para prevenir el desarrollo o la proliferación de este hongo, es necesario controlar a los hemípteros, que, por ejemplo, con la aplicación de algún de jabón o detergente en cantidades bastante mínimas y sueltos en agua, y se puede avanzar mucho en el control de los hemípteros. ¿Bien? Bien, el tornillo es una especie de la Amazonía, presenta plagas como una langosta. Las langostas en general se deben combatir mediante aplicación de plaguicidas, insecticidas nicotinoides. Ahí se requiere, para controlar a la langosta se requiere por lo general un control químico, ya que es una plaga bastante agresiva. Se han reportado 2 especies de cerambícidos que en general se debe controlar esto más a nivel de destrucción del material infestado, ¿no? Se puede hacer instalación de árboles trampa, trampas de luz en las noches, pueden ser utilidad, que es el momento en el que pero otras trampas de caída, ¿bien? Es el momento en que los adultos pueden estar diseminándose, ¿bien? En general, los coleópteros, si bien pueden ser atraídos por trampas de caída, por trampas de luz, por lo general se aplica más lo que son trampas de caída, a poner
envases a nivel del suelo para que al transitarlo, los insectos caigan en este lugar, los adultos, para reducir la dispersión de esto. Y se pone un líquido como agua con jabón para impedir que puedan salir. Ahora, enfermedades que podemos observar en el tornillo, en el árbol de tornillo, por ejemplo, a nivel de lo que son los plantones, algunos hongos y bacterias que causan la podredumbre superficial, hongos que atacan las raíces, y en las camas de almácigo se pueden presentar hongos como Fusarium y Coledotricum. Recordemos que para combatir las enfermedades tenemos que recurrir básicamente a lo que es la prevención, de acuerdo, en los viveros, que es en donde se presenta mayormente, al menos en nuestro país, los hongos que generan a nivel de lo que son plantaciones mayor daño, o principalmente generan daño en los viveros forestales, donde necesitamos, como mencionabas hace unos momentos, como mencionabas un rato, no podemos hacer riego por inundación, porque eso es darle las condiciones al hongo para proliferar. Las enfermedades, o sea, los hongos pueden estar presentes, pero para prevenir el desarrollo de enfermedad eh, tenemos que evitar darle las condiciones al hongo para proliferar. De esta manera pueden estar presentes cepas, digamos, esporas del hongo, pero no va a causar un daño de importancia porque no le vamos a dar las condiciones ideales, ¿bien? Para su desarrollo. Bien, la especie bolaina o azumacrinita es una de las dos especies de más rápido crecimiento en la Amazonía. Presenta, por ejemplo, algunos gorgojos descortezadores que tienen un grupo de insectos predadores, de coleópteros de las familias Coliridae, Orchideridae e Histeridae, que pueden servir como controladores biológicos. Hay una oruga defoliadora en el vivero. Las orugas, una forma muy efectiva de combatir las orugas en general es mediante la aplicación de la bacteria Bacillus thuringiensis, que es proporcionada por el SENASA, ¿bien? Y hay algunas plagas potenciales, como pulgones, que esas cigarritas coleópteros que deben ser monitoreadas, pero que por lo general no llega a ser a convertirse en serias plagas de la bola. Digamos que conforman la fauna, eh, digamos, asociada, fauna insectil, asociada a, Guasuma clinita, sin llegar a generar daños de importancia. Bien. Eh, la segunda especie de rápido crecimiento, la capirona, que no tiene muchos problemas fitosanitarios reportados, pero a nivel de vivero, sí, como es en la imagen, hay un cílido que es un hemíptero, Pleuronota calicophyli, especializado en las hojas de la capirona, que enrollan las hojas y las decoloran, y bueno, en un daño bastante serio pueden dañar pueden llegar a matar a los plantones. Se deben controlar en los primeros 6 meses de edad. Bien, se pueden aplicar se puede aplicar un control biológico, o en casos severos un control químico, ¿bien? Con microorganismos entomopatógenos. Ese es el control biológico, ¿bien? Una alternativa que debe ser considerada es que
que debemos considerar no solo para la capiruna, sino en general, es que la procedencia de las semillas debe ser de una región donde no estén reportadas plagas, ¿bien? Por lo menos, donde perdón, he hablado mal. Se debe buscarse cultivares, como en el caso agrícola, que se usan cultivares resistentes a plagas, debemos buscar también procedencias de árboles que tengan una buena resistencia, no digamos que no tengan, no tengan plagas, sino donde se haya reportado una plaga determinada, que sean, hayan manifestado, hayan presentado una resistencia a la plaga. Entonces, de esta manera, los árboles padres van a transmitir a su descendencia sus cualidades fisiológicas que van a contribuir a mantener a un determinado agente dañino a niveles bastante bajos, ¿sí? Bastante reducidos. Y eso tenemos que considerarlo cuando vamos a planificar cualquier plantación, ¿de acuerdo? Escoger semillas de procedencia resistentes. Bueno, podemos aplicar también para controlar al sílido de la capirona aceites vegetales. Aquí falta mayor investigación, ya que ayudaría mucho que aún está reportada la aparición de enemigos naturales con controlados, es decir, de controladores biológicos como avispas parasitoides, ¿bien? El chihuahuaco, Dipteryx odorata, tiene una fauna de insectos asociada, pero en general es una de las especies que mejor ha venido respondiendo el manejo fitosanitario eh, en las plantaciones, y aunque se han presentado algunas cigarritas, es decir, cicadéridos, el membrácido como Umbonia, eh, eh, se pueden combatir muy bien con entomopatógenos, y hay algunos otros insectos que no llegan no llegan a generar en realidad daños de consideración, como un irisomélido, es un coleóptero de las hojas. De igual forma, el barrenador de la médula no llega a tener no llega a diseminarse seriamente, y también hay un gorgojo verde que, digamos, están a nivel de lo que son plagas potenciales, ¿sí? Y no hay enfermedades reportadas para el chihuahua. Ahora, la especie Marupa, Marouba amara, es una especie forestal de nuestra Amazonía, del bosque medio tropical, que se viene utilizando en plantaciones en diferentes regiones del país, a pesar de que tiene varias plagas, como por ejemplo el arañero, que es una Athea puntella, es una polilla bastante pequeña, de 1,5 centímetros aproximadamente de longitud. Las larvas llegan a tener unos 2 centímetros. Estas larvas se alimentan de las hojas tiernas, digamos, o de los foliolos tiernos, foliolos porque son hojas compuestas, tiene la marupa, ¿de acuerdo? Botánicamente hablando, cada una de estas estructuras es una hoja compuesta formada por hojas pequeñas que reciben el nombre de foliolo. O sea, no son hojas verdaderas, sino son foliolos. Entonces, los foliolos tiernos son la fuente de alimentación de estas orugas, pero aparecen en las primeras fases de desarrollo de los plantones en el campo, ¿sí? Y se recomienda criar estas orugas a nivel de un laboratorio. Siempre se recomienda tener un laboratorio de campo para
orientada a lo que es el manejo integrado de plagas en toda una plantación forestal. Y en el caso de- digamos, podemos criar estas larvas para la aparición, como vemos en el número 5, en la imagen 5, que una microavispa que se alimenta de las orugas, y eso se puede complementar mediante control químico, ¿bien? Con Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que enferma y mata muy bien a las orugas de muchos lepidópteros, ¿bien? También la marupa tiene, vamos a ver que habita varias especies de plagas de la marupa. Protámbulis strigilis, esta polilla que llega a medir unos 8 centímetros de longitud, y aquí vemos el adulto, debe ser controlada ya sea con control biológico, con entomopatógenos como BT o Bacillus thuringiensis, o mediante control químico, ¿bien? En casos muy severos, eh, va a requerir la aplicación de insecticida. Estas orugas se alimentan de los foliolos de las hojas desarrolladas, no de las hojas tiernas, como el arañero, ¿bien? Las abejas silvestres, como esta trígona SP que observamos aquí, se alimentan de la corteza interna, retiran la corteza externa para aprovechar las excreciones de la corteza interna. Bueno, en realidad el daño que generan no es muy serio, pero abre la puerta al ingreso de este insecto. Onchoceria germani es un curculiónido, un coleóptero curculiónido que llega a tener unos 2 centímetros de longitud. Sus larvas barrenan la madera viva de la marupa y pueden llegar a matar y generar la marchitez del follaje. Y el problema es este. Entonces, para prevenir la aparición de que estas abejas silvestres se acerquen a las marupas, por ejemplo, se puede poner trampas para capturar las abejas, plantas con miel o plantas de diferentes tipos con algún atrayente químico. Ahora, esta especie es de importancia el color. Entonces, una alternativa sería plantar especies más atractivas para trígona, pero que hace falta mayor investigación, ya que el barrenador aprovecha el retiro de la corteza externa de la abeja, y ese es el problema. El problema es una vez que se puede dar con el lugar del fuse del tronco atacado por este barrenador, y se puede, digamos, con herramientas, se puede extraer la larva, ¿bien? Y poner algún cicatrizante vegetal para que el árbol se recupere y pueda seguir desarrollándose. Bien, de la misma manera, de la misma forma que el tornillo, pero en una forma más seria, estas langostas, Topidactis listata, pueden ser plagas de la marupa. Vemos aquí un adulto, un inmaduro, y aquí se recomienda aplicar insecticidas químicos como piretroides
es mejor hacer un control cuando las ninfas, como esta ninfa, el inmaduro de la langosta, aún no han llegado al estado adulto, o sea que no pueden volar. Una vez que llegan a la madurez, pues, y ya se convierten en reproductores, son voladores y van a aumentar mucho los costos del manejo en ese caso. Bien. Y bueno, hay otros insectos como picurillos, crisoméridos, saltapicurillos, etcétera, que son solo plagas potenciales de la madura. Bien. Ahora, el cero y la caoba, que vamos a ver a continuación, están atacados seriamente por el barrenador de las meliáceas, ¿de acuerdo? Son meliáceas, la Ipsipila grandela, ¿de acuerdo? Es una de las plagas forestales más estudiadas a nivel de Latinoamérica. Como la madera de cedro y caoba es una de las mejores de la región, se ha buscado hacer plantaciones desde hace mucho tiempo, pero esta polilla, Icipila grandela, ha impedido seriamente el desarrollo de cedro y la caoba a nivel de plantaciones. Esta polilla, su larva, es un barrenador de las yemas terminales de los árboles hasta que tienen 2 a 4 metros de altura. Y claro, una vez que muere la yema terminal, el árbol produce mucha ramificación y el desarrollo, digamos, del fuste, vamos a decir, casi como que se detiene, es decir, ya el árbol ya no empieza a crecer mucho en altura, sino más empieza a crecer ramas. Entonces, para solucionar el problema hay que hacer una serie de podas para favorecer que la rama más cercana a la yema terminal que ya ha sido destruida por Icipila, hay que favorecer de esta manera para que, como digo, la rama más cercana ocupe el lugar de la yema terminal muerta y el árbol pueda seguir desarrollando en altura, ¿bien? Pero lo que se recomienda más es para la producción de cedro y caoba a nivel de plantaciones es que no va a ser plantaciones puras para monocultivos, es decir, toda una hectárea de cedro, toda una hectárea de caoba, sino hacer plantaciones mixtas, por ejemplo, con otras especies, para reducir de esta forma la diseminación de las polillas de Icipila grandela que se pudieran presentar, ¿bien? Y o sea, hay mucho estudio ecológico de esta especie, por ejemplo, que prefiere tiempos atmosféricos nublados, poco viento, humedad relativa media, etc. Bien. Una vez que los árboles han sobrepasado los dos, algunos dicen, de acuerdo a la región, de 2 a 2,5 metros de altura, 2 metros y medio, otros, en otras regiones llegan hasta 4 metros los árboles, ya que Icipila es una polilla que no vuela a mayores alturas. Una vez que los árboles tienen, eh, sobrepasan cierto nivel, ya digamos, ya no van a ser susceptibles a los ataques de la polilla, ¿no? O sea, las polillas van a poner sus huevos en sus yemas terminales para que, pero cuando nazcan las larvas, pues se alimenten de los brotes, ¿no? Bien, y no es tan sencillo eliminar digamos, hacer un control biológico de estas larvas, ya que están dentro del árbol. Entonces, por ejemplo, se ha visto que la aplicación de la resina de la trofa puede
antiguo, ¿bien? La caoba, por ejemplo, presenta una necrosis foliar producida por el hongo Phyllocycta sieteniae, y en las camas de vivero también eh, hay que hacer un buen trabajo de prevención de esta, de esta especie que ataca principalmente a la caoba en las camas, en las camas de los viveros. ¿Bien? Bien, entonces, como mencionaba, también el cedro es fuertemente atacado por la encipila. Aquí observamos una larva y un adulto de la polilla. Y el cedro es más querido por encipila que la caoba, ¿no? La aplicación con una emulsión piretroide a las hojas puede contribuir a reducir los daños, en realidad contribuye a reducir los daños que puede generar esta polilla, ¿bien? En el cedro. Se recomienda no plantar más de 10 a 15 individuos de cedro por hectárea en plantaciones mixtas para reducir las densidades poblacionales de la polilla y de esa manera, digamos, reducir los daños, ¿bien? Y bueno, hay toda una serie hay toda una serie de daños, perdón, de actividades que se deben hacer antes de plantar. El, dentro de las actividades culturales y otras labores, después también de realizar el establecimiento de la plantación. Por ejemplo, se puede hacer control biológico con la liberación de avispas del género Trichogramma, entre otras actividades. Ahora, se recomienda desinfectar el sustrato de los viveros para evitar la aparición, la proliferación de los nematodos del género Meloidogyne, ¿bien? Y la desinfección del sustrato en vivero contribuye también a prevenir la aparición de algunas enfermedades generadas por hongos. Bien, ya para ir concluyendo, vamos a ver los principales problemas fitosanitarios el eucalipto y el pino. La plaga más severa, o una de las más severas reportadas para los eucaliptos son Tenaritaria eucalipti, que es un pulgón. Aquí se podría hacer un buen control biológico. Por ejemplo, con la aplicación de crisopas, con la liberación de crisópidos que se alimentan de diversas especies de níferos, entre ellas la pulgona. Dicinetus vagates, el gusano blanco del eucalipto, que se alimenta cuya larva, observamos acá, se alimenta de las raíces de los árboles recién establecidos en el campo. Es una plaga ocasional, digamos, que se presenta, que no llega a desarrollarse en alta intensidad en la sierra de nuestro país. Bien, esta oruga, ya vimos el adulto y dos fases de desarrollo, digamos, fase inicial y ya la oruga desarrollada, Cocidius polibius, subespecie Fanias, que es una plaga potencial, ¿de acuerdo? De los eucaliptos, especialmente en la sierra, ¿bien? Eso se puede combatir muy bien con entomopatógenos, como Bacillus thuringiensis y otras especies de entomopatógenos proporcionados por el SENASA, ¿bien? Esta es una polilla gitana que ha sido introducida en el Perú a nivel en realidad ha venido siendo monitoreada, está monitoreando para evitar su introducción al Perú, porque en otros países donde ha ingresado ha ocasionado serios daños en los eucaliptos, ¿bien? Es una especie, una plaga bastante severa, bastante seria.
y que no es exclusiva de los eucaliptos. Puede atacar otras especies como el aliso, el pino, árboles frutales y otras especies más. Bien, a nivel de enfermedades, por ejemplo, en el eucalipto se puede presentar problemas como de pudrición radicular o del cuello en los árboles jóvenes, como los producidos por Armillaria mellega, el Styrium bisutum, la mancha foliar causada por Trichum dematium. Hay que retirar el material infestado. Bien, aquí vemos una imagen de la mancha foliar. El oído del eucalipto ataca sobre todo a eucaliptus glóbulos en los masivos o árboles poco desarrollados. Que en las temperaturas moderadas y alta humedad relativa contribuyen a su proliferación. ¿Bien? Se recomienda aplicar fungicidas. Y eventualmente aparecen también manchas foliares en el eucalipto. Bien, los pinos pueden presentar, digamos, al menos en nuestro país, está reportada y como mencionábamos al inicio de la exposición, este barrenador de la madera del pino, que su importancia radica bueno, no tanto en el daño mismo que pueden generar las larvas. No llega a ser una plaga con una intensidad muy seria, pero es transmisor, es vector del nematodo Bursophyllum pseudophilus, que es lo que hay que combatir. Digamos aquí, la prevención de la aparición del barrenador es para evitar el decaimiento o marchitamiento súbito del pino causado por el nematodo. ¿Bien? Entonces, este barrenador ha sido una plaga cuarentenaria, pero que lamentablemente ya se ha reportado en el Perú y no está confirmada la presencia del nematodo, pero esperemos que el trabajo de inspección del SENASA contribuya fuertemente a impedir la aparición de estos nematodos. Bien. Ya para ir terminando, en Brasil y en nuestro país también en las plantaciones de pino ha aparecido esta avispa, cuyas larvas barrenan la madera viva del pino, que para su control es necesario importar o introducir controladores naturales y aplicar medidas silviculturales como el galeo preventivo, que tiene un efecto muy positivo. Endoctonus frontalis, una especie de barrenador muy pequeño, pero que llega a niveles de consideración bastante altos y que debe ser controlado, bien, mediante trampas de caída, destrucción de material infestado, etc. Y bien, el medidor gigante, Oxylia trichyata, también viene una plaga cuarentenaria que ataca varias especies de coníferas, donde hay que aplicar una serie de medidas como control cultural, control biológico, etológico, para poder, combatirlo. Bien. Eventualmente hay algunos hongos que ocasionan problemas en los pinos, como hongos del género Fusarium y otros que atacan a nivel de la planta, bien, en los videos, bien, como la chupadera fungosa, manchas foliares también en las testículas de pino, y de esta manera vamos al final de nuestra presentación. Bien, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor. Bien, algunos aspectos que hay que destacar a nivel del establecimiento de las plantaciones. Es que se requiere una planificación bastante seria antes
instalar una plantación, de poner una especie para poder conocer, de acuerdo a las condiciones climáticas y de suelo, qué es lo mejor que puede crecer en la región donde queremos poner nuestra plantación. Necesitamos, la persona encargada de combatir las plagas necesita tener un conocimiento importante, puede ser, por ejemplo, ingeniero forestal, como mejor alternativa, o en su defecto podría ser algún entomólogo, algún biólogo o agrónomo con conocimiento con experiencia en manejo de plagas, sobre todo de los árboles, para que conozca, digamos, de las características ecológicas y biológicas de los insectos, de los hongos. Se requiere bastante monitoreo en campo de los agentes dañinos para poder hacer un buen manejo, para poder reducir los costos del manejo integrado de las plagas, ¿no? O de las enfermedades. Bien, es un negocio que puede ser muy rentable el de las plantaciones, ya sea ah, eh, para lo que es la producción por ejemplo, de madera, productos químicos, como por ejemplo, las hojas de los eucaliptos dan diferentes aceites muy utilizados por diferentes industrias químicas para producir algunos productos cosméticos o a nivel de lo que es farmacia. Pero yo quisiera destacar la importancia de las plantaciones más para lo que es el desarrollo, digamos, la inserción, la incorporación a lo que es el mercado de capturas de carbono, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, por favor, para ir terminando con esta presentación.